Feliz tarde para todos, soy Gabriela Cárdenas. En esta oportunidad hablaré un poco sobre el carácter temático de los derechos humanos consagrados en la Constitución, las garantías constitucionales en este apartado, la relación entre el derecho constitucional y la política, y la Constitución y la posibilidad de interpretación política de la misma, y finalmente una idea del orden público. En este sentido, la Constitución de Venezuela, que cierra un ciclo constitucional de casi 2 siglos, es la más audaz, completa y actualizada respecto a las precedentes en el tratamiento de los derechos fundamentales, tanto en su concepción y estructura como en la extensión de los derechos tutelados, pudiendo considerarse como aspectos especialmente relevantes el amplio reconocimiento constitucional de los derechos, así como las instituciones y mecanismos de protección y garantía que se crean en orden a la eficacia de esos derechos. La sistemática asumida en el título 3 constitucional al regular los derechos obedece a una visión puramente temática y no de jerarquía entre los distintos derechos en relación a sus modalidades de operatividad. Todos los derechos son fundamentales para la Constitución y ello, unido a la gran nómina de derechos y a su profusa retórica y minuciosa reglamentación, puede implicar su banalización y desvalorización, gran peligro si tenemos en cuenta que los derechos constitucionales desvalorizados pierden efectividad como barrera que frena a los poderes públicos y a los particulares. Asimismo, la sistemática asumida en el título 3 responde a una visión estrictamente material y no de jerarquía entre los distintos derechos. La novedad que incorpora la Constitución venezolana de 1999 respecto a la Constitución de 1961, aparte de ampliar el catálogo de derechos, radica en que se añaden nuevas categorías en la división en capítulos, como los derechos culturales y educativos, la de los derechos de los pueblos indígenas y la de los derechos ambientales. Además de la introducción de cambios en la denominación de algunos derechos ya reconocidos en constituciones anteriores, pero todos ellos dotados de los rasgos de los derechos fundamentales, manteniendo una igualdad en su consideración que huye de una clasificación según sus formas de operatividad, de eficacia y de tutela proteccionista, criterios, en definitiva, concluyentes en su jerarquización. La Constitución reconoce no solo los derechos de primera y segunda generación, sino también los derechos de solidaridad o de los pueblos, derecho a la libre determinación, a la independencia económica y política, a la paz, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, los derechos relativos al ecosistema y al patrimonio de la humanidad, los derechos relativos al nuevo estatuto jurídico de la vida humana y los derechos relativos de las nuevas tecnologías de comunicación y de información como novedades más importantes. Profunda es la regulación de los derechos sociales fundamentales, derechos generales, más específicamente derechos generales positivos, caracterizados por ser derechos de prestación en sentido estricto, derechos generales positivos dirigidos a acciones fácticas del Estado. Los derechos sociales fundamentales tienen, en el contexto de un orden constitucional democrático de derecho, la forma de mandatos constitucionales. Son obligaciones jurídicas objetivas para los poderes públicos para la realización del programa formulado en el mandato a través de medidas apropiadas, cuya orientación viene determinada por la propia Constitución, lo cual, para la Constitución bolivariana y para la consecución del socialismo del siglo XXI, adquiere una especial importancia. Son derechos subjetivos obtenidos de obligaciones objetivas. También se reconocen y garantizan derechos difusos y colectivos, como derechos que tienen como titular a una colectividad o a un grupo de individuos, y cuya finalidad es el aseguramiento de beneficios que solo pueden ser disfrutados de manera colectiva, porque el beneficio no es indivisible. Como ha indicado la Sala Constitucional de TSJ en sentencia, no me acuerdo, 12, en el 2002 y otra sentencia también en junio del 2002, el criterio decisivo para determinar el contenido de los derechos colectivos es el bien común, entendido este concepto como el conjunto de condiciones que permiten el disfrute de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes que les son conexos, donde la seguridad jurídica, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la libertad, la igualdad, el principio de no discriminación y la procura existencial
mínima para poder vivir dignamente, es decir, el conjunto de condiciones que contribuye a ser agradable y valiosa la vida, la calidad de vida, constituyen la manifestación misma de los derechos colectivos, indicando que el bien común no es la suma de los bienes individuales, sino de todos aquellos bienes que en una comunidad sirven al interés de las personas en general de una manera no conflictiva, no exclusiva y no excluyente, en la medida en que su goce por unos no disminuye el de los demás y porque no puede negarse a ninguno de los habitantes en beneficio de los demás. De ello es posible concluir que la enumeración de los derechos constitucionales en Venezuela es enunciativa y no taxativa, que los derechos enunciados en la Constitución no agotan lo que debe considerarse como inherentes a la persona humana, que todos los derechos enunciados en la Constitución son considerados por esta como inherentes a la persona humana, que todo derecho inherente a la persona humana podría haber sido recogido expresamente por el texto constitucional y que una vez establecido que un derecho es inherente a la persona humana, la circunstancia de no figurar expresamente en el texto constitucional no debe entenderse en menoscabo de la protección que éste merece. La garantía estatal de los derechos humanos conforme al principio de progresividad implica necesariamente que la interpretación de las normas correspondientes y cualquier revisión constitucional futura debe realizarse de manera más favorable al ejercicio y goce de los derechos. Sobre este principio, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, citando el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en junio del 2001, ha indicado que resulta necesaria la adecuación del ordenamiento jurídico para asegurar la efectividad de dichos derechos, no siendo posible la excusa de la inexistencia o no idoneidad de los recursos consagrados en el orden interno para la protección y aplicación de los mismos. En otro orden de idea y en cuanto a la relación entre el derecho constitucional y la política, el autor Jaurio puntualiza una respuesta definitoria de la manera siguiente. Dice, la ciencia política tiene pues por objeto el conocimiento de los hechos, de los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, mientras que el derecho constitucional le responde, como hemos visto, el encuadramiento jurídico de estos fenómenos. La ciencia política señala lo que es el derecho constitucional, lo que debe o debería ser. Por otro lado, otro autor dice que el derecho constitucional estudia las instituciones políticas desde el ángulo jurídico. Si bien es cierto que el derecho constitucional es un elemento importante en el estudio de las instituciones políticas, generalmente permanentes o debidamente establecidas, no es un elemento exclusivo, puesto que existen fenómenos políticos, como dice Jaurio, que siendo de mínima o máxima importancia, eventuales o de cierta perdurabilidad, aportan un complemento, una modificación o una interpretación de reglas constitucionales. Por ejemplo, hay reglas de derecho relativas a las instituciones políticas y a fenómenos políticos que no están contenidos en la Constitución. Se encuentran en las leyes ordinarias, en decretos y reglamentos de gobierno, en las órdenes de los ministros y las autoridades locales o en los principios generales del derecho. Igualmente, el legislador constitucional debe tener en cuenta lo que La Salle denomina los factores reales del poder que rigen en una sociedad determinada, que constituyen esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de una sociedad y que la Constitución, más tarde o más temprano, debe incorporar. Si se toman estos factores reales de poder, se extiende en una hoja de papel, se les da una expresión escrita y a partir de ese momento incorporados a un papel ya son simples factores reales de poder sin que se ha erigido en derecho, en instituciones jurídicas y que atente contra ellos, atenta contra la ley y es castigado. Otro autor advierte que la visión de las instituciones políticas desde el punto de vista solamente del derecho constitucional puede ser incompleta, especialmente sobre el Estado o de aquellos regímenes políticos que no cumplen con el mandato constitucional. Es necesario también tener en cuenta que el estudio del derecho constitucional ha de hacerse siempre en relación con el estudio de los aspectos no jurídicos de las instituciones políticas. Se puede concluir que el derecho constitucional se enriquece gracias a la ciencia política, porque
produce fenómenos políticos los cuales van a ser revestidos como normas jurídicas, sistematizándolas, haciendo posible la organización del Estado y las instituciones públicas. Así, el derecho constitucional, en el punto de intersección entre política y derecho, el derecho constitucional arranca de la política y luego vuelve a la política para ordenar un proceso de retroalimentación, de creación del derecho, que a su vez modifica y transforma la normativa jurídica. De ahí que se puede afirmar que el derecho constitucional es la síntesis de la tensión entre la norma y la realidad con la que se enfrenta. Es la coexistencia entre el poder y el orden jurídico. Entonces, el poder se juridiza. Si la ciencia política es el diagnóstico y la fisiología del cuerpo social, el derecho constitucional le crea las condiciones y el medio por las cuales ese cuerpo social puede y debe transcurrir bajo efectos vinculantes para que mantenga y mejore su existencia dentro de un orden de libertad, justicia y paz. En relación con la Constitución y la posibilidad de interpretación política de la misma, las reglas constitucionales son parte de una axiología política a través de términos valorativos que se refieren a los valores políticos. Estos valores políticos inciden en la interpretación de los términos denominados descriptivos y cuasi descriptivos, en caso de duda suscitada en el contexto también denominados por funcional. Explicando lo anterior, se tiene que los términos valorativos y descriptivos y cuasi descriptivos son términos básicos de la axiología política y social. Serían términos como libertad, igualdad, justicia, justicia social, participación, entre otros. Estos términos necesitan interpretación. Cuando se tienen dudas sobre si son usados adecuadamente, a eso se refiere como contexto funcional, es decir, el uso adecuado del término. La interpretación constitucional inherente a la función controladora realizada por los tribunales constitucionales es política por dos razones. En primer lugar, por garantizar la observancia de reglas constitucionales que tienen de por sí un carácter político y en segundo lugar, cuando determina los asuntos políticos relevantes. El carácter político de la interpretación constitucional, afirmando que la misma está usualmente más unida a problemas políticos que la interpretación de otras normas del nivel jerárquico legal o sublegal, la interpretación constitucional decide más sobre problemas políticamente relevantes y está vinculada a más opciones políticas que la interpretación de otras reglas. Los asuntos tan cargados de política que quedan decididos por el derecho y que generalmente su perfil básico viene formulado en la Constitución deben presentarse como una decisión interpretativa de la Constitución apropiadamente justificada. El elemento político de la Constitución lo podemos definir como sus valores políticos en virtud de estar contenidos en ella y por ser la Constitución la misma expresión de esos valores. Ese elemento político que abarca la filosofía política de cada constitución forma parte de su mismo texto y es de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de las instituciones del poder público y el de los derechos de los ciudadanos, por lo cual son de una ayuda importante para el intérprete en la resolución de problemas constitucionales. Con respecto a la Constitución venezolana, concluimos que ante los vacíos o lagunas que podamos advertir en ella, además de posibles antinomías intraconstitucionales, nunca podría aplicarse una interpretación que dé al traste con valores y principios políticos expresados en la Constitución, como los de democracia representativa y participativa, la fuerza normativa de la Constitución y el Estado de Derecho, entre otros valores políticos constitucionales. Por el contrario, estos valores deben presidir cuál es la mejor interpretación. En primer lugar, el caso de contradicciones y antinomías, donde deben determinarse la norma constitucional prevaleciente y en segundo lugar, en caso de lagunas, cuál decisión constitucional garantiza esos principios políticos fundamentales previstos en la Constitución venezolana vigente, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 del Código Civil, disposición de rango constitucional material, bien sea mediante el mecanismo de la analogía, donde prevalecerá la aplicación de una norma constitucional que regule casos similares, o también mediante la aplicación de otras fuentes de integración del derecho. Ahora bien, la noción del orden público varía respecto al ámbito de acción. Es así como el derecho constitucional se lo considera como el límite para el ejercicio de los derechos individuales y sociales.
En el derecho privado es el límite para la autonomía negociadora de las partes. En el derecho internacional privado es el límite para la aplicación del reenvío, la aplicación de la norma extranjera, que sería viable según otros criterios. No resulta aplicable si afecta el orden público del país de aplicación. El derecho internacional público también considera la existencia de un orden público internacional formado por los principios constitucionales de la Comunidad de Naciones. Está fundamentado principalmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 20, 332, en la Ley del Servicio de la Policía, en el Cuerpo de la Policía Nacional, en la Fuerza Armada Nacional y en la Seguridad Ciudadana, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Para concluir, podría decirse que el orden público es la institución jurídico-social de nivel constitucional que garantiza el equilibrio y la paz social dentro del Estado. Está caracterizado por 4 elementos: tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad pública, que cuando son aplicables a nivel local o vecinal se denominan seguridad ciudadana. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.